Bien, seguimos hoy 28 de enero, ya casi se nos acaba el primer mes del año, con esta serie de Martín Lutero y su búsqueda de una verdadera doctrina del Espíritu Santo, porque lo que él había encontrado en la enseñanza de la Iglesia romana era que el Espíritu Santo se daba aparte de la obra de Cristo. Santo Tomás de Aquino había mordido ese anzuelo de la filosofía de los griegos, que la causa de la salvación tenía que ser encontrada dentro del creyente. Y claro, Aquino dijo cómo es la única manera de que la causa de la salvación se pueda encontrar en el creyente, de tal modo que entonces Aquino dijo la única manera como la causa se puede encontrar o la razón por la salvación tiene que ser por medio de la obra del Espíritu Santo, que hace del individuo una persona que Dios puede justificar. Lo transforma, lo cambia, lo regenera, refiriéndose a su comportamiento, a sus obras, a lo que él podía ser, a su carácter. Y por tanto la manera como el Espíritu Santo obraba era mediante los sacramentos de la Iglesia y participando fielmente en cada uno de los sacramentos de la Iglesia y tomando de las virtudes y de los poderes de los santos, de la misma pasión de Cristo, del mismo Cristo mismo, tomando de los poderes que él había mostrado a lo largo de toda su vida, su paciencia, su amor, su bondad. El Espíritu Santo entonces tomaba esas virtudes, esos poderes, esas cualidades de carácter y las imbuía, las metía, las filtraba, las repartía dentro del creyente, para que de tal modo el creyente fuera formando dentro de sí mismo como si fuera un duplicado de Cristo, la imagen de Cristo, de tal modo que llegaría el día en que Dios diría: ajá, ya vive una vida completamente perfecta. Por lo tanto, yo lo puedo declarar que ya ha sido hecho justo y por lo tanto lo puedo declarar que es efectivamente justo. Fíjense ustedes cómo esta doctrina del Espíritu Santo, que cundía antes del tiempo de Lutero, es la misma que cunde hoy, 500 años después de Lutero, en lo poco que queda del verdadero protestantismo hoy, porque hoy lo que queda en la Iglesia Evangélica Popular es la misma doctrina de Santo Tomás de Aquino. Yo no puedo prender ni un solo programa de radio, de televisión, ni aún en YouTube, donde se encuentran muchos mensajes acerca del Espíritu Santo o de la Iglesia, en la que no se encuentre esa obra del Espíritu Santo, que es una obra muy por aparte de la obra de Cristo en la cruz, en la cual Él dio su vida para perdón de pecados, y que el Espíritu Santo se derrama en respuesta a la confianza, a la confesión de fe en Jesús, que sí, Él es mi Salvador, Él murió por mí, Él es mi vida ante Dios. Yo no puedo confiar en nada que haya en mí, yo solo puedo confiar en lo que Él hizo por mí. Esta doctrina, que se le llama la doctrina de la gracia, la doctrina de la misericordia de Dios, la doctrina de la justificación por la sola fe, esta doctrina no se predica hoy en la Iglesia Evangélica Popular de hoy en día. Muchos hasta nos tienen a nosotros como anatema.
Yo creo que también tendrían al apóstol Pablo como anatema, porque el apóstol Pablo decía que él solamente predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Y yo creo que Satanás ha inducido, el enemigo de Dios ha inducido, ha susurrado en los labios de los predicadores, de los teólogos, de los maestros, de los seminarios, ha susurrado una mentira. Y la mentira es: si tú predicas la misericordia de Dios, si tú predicas que la salvación es tan solo por la fe en la gracia de Dios mostrada en Cristo, la gente va a creer que tú estás promoviendo el pecado, que tú estás predicando la licencia para pecar. Y entonces los predicadores se gozan interiormente en esta doctrina. Ay, para ellos es algo deleitoso en el cual encuentran gozo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta que son pecadores, que el Espíritu Santo no ha completado esa obra que ellos tanto predican de ser transformados y regenerados y cambiados, que ellos todavía les falta mucho. Entonces se gozan interiormente, pero cuando van a predicarla, se vuelven cobardes, tienen miedo a lo que la gente piense de ellos, que ellos están promoviendo el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Predican la doctrina del Espíritu Santo de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, al catolicismo romano antes de Lutero, y dejan a la gente metida en la condenación, porque sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecados. A veces hasta pasa muy rapiditamente por encima de la doctrina de la fe, de la gracia de Dios, de la cruz, de la justificación por la fe, tan solo como para pintar las tumbas de los profetas, tan solo como para de labios. Es igual a cómo se persignan los católicos romanos. Ay, ahí viene la doctrina de la justificación por la fe, hay una señal de la cruz rapidito. Pasan así por encima de la cruz para luego enfocarse en la obra del Espíritu Santo como algo aparte, algo nuevo que Dios hace por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente, y con eso tienen a la gente esclavizada. Ya no son los 7 sacramentos de la Iglesia romana, ahora son vigilias, ayunos, donaciones, porque también todo tiene que ver ahora con ofrendar y poner a Dios en prueba, y para ver si Dios es fiel, entonces tienes que ofrendar, y Dios no te va a dar prosperidad ni éxito a menos que tú estés haciendo esto y esto y esto y aquello. Y si no te da Dios prosperidad porque tú haces todas esas cosas, es porque tienes pecado en tu alma. Y si vives en pobreza, o si te viene la aflicción, o si te viene alguna enfermedad, seguramente es porque no tienes suficiente fe. Esto es lo que se insinúa en todo esto, porque dicen: si tuvieras al Espíritu Santo en tu vida, realmente estuvieras prosperando. Si estuvieras obedeciendo al Espíritu Santo, estuvieras prosperando. Pero Cristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción. La prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros no es por la ganancia o la prosperidad que nosotros tengamos en cosas materiales. La prueba del Espíritu Santo es que de los labios de cada creyente se confiesa: yo soy pecador, condenado, pero Cristo murió en la cruz para perdonarme. Por lo tanto, yo le amo, yo le sigo, Él ha conquistado mi corazón. Esa es la prueba del Espíritu Santo. Y aquí en mi vida yo me dedico a amar a mi prójimo, a hacer la tarea que Dios me ha dado. No importa la vocación que yo tenga, si soy policía, carpintero, chofer de taxi, yo me dedico en esta profesión a vivir de la manera más noble, más recta, más pura, para que los hombres glorifiquen a Dios. Pero ya no es para que Dios me declare justo por lo que yo pueda llegar a ser. No, ya yo llegué a ser. Y eso era lo que predicaban los apóstoles en ese día de Pentecostés. Ese fue el sermón de Pedro. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo,
empapado de las Escrituras, porque esa es la conexión que nosotros estamos tratando de hacer. La conexión entre las Escrituras y el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no dice nada diferente, no enseña nada diferente de lo que hay en las Escrituras, porque eso es algo fijo, eso es algo cierto, eso es algo fundamental, eso es algo que fue dado por el Espíritu Santo a los santos profetas y a los escritores bíblicos, a los apóstoles. Y por lo tanto, el Espíritu Santo usa lo que Él ya dio para glorificar la vida de Cristo ante nosotros y decirnos: yo soy tu redención, yo soy tu vida ante Dios, yo soy tu promesa ya cumplida, yo soy aquel en quien Dios se complace, por lo tanto confiesa mi nombre y entrarás en mí por la sola fe, para que cuando Dios te vea a ti, te vea ya justificado, santo, puro y recto. Por eso el día del Pentecostés predicó el apóstol Pedro usando las palabras de Joel, diciendo poderosamente: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y claro, él se refería allí ahora al nombre del Señor. Ahora ese nombre era el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo pudo Pedro recordarse de todas estas palabras de Joel que él citó? Él estaba en la vía pública, él no tenía allí unos ayudantes con los rollos y le dijo: dame el rollo de Joel, por favor. No, el Espíritu Santo puso las palabras de las cuales él ya se había empapado en la mente y le dijo: predica esto. Hay una conexión directa entre el Espíritu Santo y la palabra escrita y la palabra de Cristo. Por lo tanto, él sigue ahora diciendo: varones israelitas, escuchen mis palabras, porque ahora las palabras que Pedro está usando son las palabras de la Escritura. Y él sigue ahora hablando de Jesús Nazareno. El Espíritu Santo nuevamente no sabe ningún otro tema, desconoce cualquier otro tema que no sea el tema de Jesús Nazareno. Y él dice además: el varón que Dios aprobó entre ustedes. Es decir, Dios no aprobó ningún otro hombre ni mujer. En aquel entonces había hombres y mujeres muy piadosos. Aún entre ellos mismos estaba Nicodemo, José de Arimatea, la misma María, la madre de Jesús, y las otras mujeres que seguían a Cristo. Hombres y mujeres muy piadosos, muy fieles. Pero él no dice, él no habla, Pedro no habla de ninguna otra persona, sino del varón que Dios aprobó entre ustedes, por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Fue entregado, ahora viene el milagro mayor que se hizo en Cristo Jesús. Él fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Esa entrega se refiere, ahora Pedro dice, él fue entregado, lo que sucedió con él, lo que ustedes mismos hicieron, que lo entregaron a Pilato y él fue escarmentado y fue latigado y sufrió y fue llevado a la cruz y fue vituperado. Todo eso ya estaba determinado. Pero nuevamente el Espíritu Santo, que ahora habla por boca de Pedro, no tiene ningún otro tema sino que Cristo fue entregado conforme al plan determinado y ustedes lo aprendieron, es decir, lo agarraron, lo arrestaron, lo pusieron en sogas y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo.
No puede ser más claro que aquí el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, predicaba la vida, la muerte, la resurrección de Cristo para el perdón de los pecados, tal cual Cristo les había mandado. Seguiremos.